A principios del mes pasado, varios cables internacionales daban cuenta del soborno más grande hecho por la constructora brasileña de Odebrecht a funcionarios de al menos 14 países de América Latina para obtener millonarios contratos, los cuales muchos de ellos ya fueron cancelados. Odebrecht también pagó sobornos a funcionarios dominicanos por más de 92 millones de dólares. Financió 2 campañas electorales y allá no pasa nada. Hoy iniciamos una serie de reportajes cómo la corrupción ha tocado el despacho del presidente Medina. Adelante, Gisela. La gigante brasileña Odebrecht calificó de lamentables el pago de multimillonarios sobornos a funcionarios de 12 países en América Latina y África, tal como lo reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el encargado de la nueva política anticorrupción de la empresa y miembro del Consejo Directivo, Sergio Fogel admitió que no tenían un código de ética desarrollado y que están creando las condiciones para evitar que esto vuelva a ocurrir. Algunos gobiernos en nuestra región ya están solicitando información a Estados Unidos para adelantar sus propias investigaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos. Gabriela Matute Urdaneta nos comenta que la mayoría de estos países se encuentran en América Latina y algunos de los gobiernos ya han asegurado que investigarán los hechos para deslindar responsabilidades. También hay proyectos en revisión en 3 países africanos, como Angola, Ghana y Mozambique. Todos los proyectos estaban a cargo de las mayores constructoras de Brasil, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Quiró Calvao y OAS, que son las grandes implicadas en la operación Lava Jato. Colombia solicitó a la Fiscalía una investigación inmediata, al tiempo que pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la información que involucre a funcionarios y contratos en Colombia con los sobornos pagados. Ecuador también requerirá oficialmente la documentación a Estados Unidos y Brasil, informó su Fiscalía. El gobierno de República Dominicana aseguró que actuará con toda responsabilidad contra los involucrados y agregó que aún no ha recibido información por una vía oficial. En Venezuela, hasta el momento, solo ha habido reacción del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, quien instó a Odebrecht a denunciar a quienes pagaron sobornos o financiamiento en Venezuela. Panamá reiteró que respalda las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para procesar y sancionar a las empresas y personas involucradas. La operación Lava Jato, lanzada en el 2014 por el juez Sergio Moro, puso al descubierto una gigantesca trama de sobornos pagados por las empresas a partidos y a dirigentes políticos de casi todo el arco parlamentario para ganar licitaciones en la petrolera estatal Petrobras u obtener medidas legislativas que favorezcan sus negocios. La investigación ya llevó a decenas de peces gordos de los negocios y de la política a la cárcel, y se espera que el número de acusados tenga un incremento significativo con las delaciones premiadas que casi 80 ejecutivos de Odebrecht pactaron con la justicia brasileña a cambio de reducciones de penas. Odebrecht, una de las mayores constructoras de Brasil, opera en 27 países, incluido Estados Unidos. Tras las investigaciones, que no solo se desarrollan en Brasil, sino en Suiza y Estados Unidos, uno de sus fundadores, Marcelo Odebrecht, fue condenado a más de 19 años de prisión en su país por crímenes de corrupción pasiva, asociación criminal y lavado de dinero. En el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, divulgado este miércoles, se establece que durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices consciente y deliberadamente, conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo. Las primeras filtraciones de estas confesiones involucran al presidente conservador brasileño Michel Temer y a varios ministros legisladores de primer plano
que niegan cualquier implicación en esos hechos. También al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Estamos hablando de 788 millones de dólares que fueron pagados bajo este concepto en Brasil y 11 países más, asociados con más de 100 proyectos. Y este pago le generó beneficios a Odebrecht y a los beneficiados en esas naciones durante todo ese tiempo por más de 3 billones de dólares. Solamente en Brasil, los sobornos de Odebrecht alcanzaron los 349 millones de dólares, mientras que los otros 11 países ascendieron a 439 millones de dólares. Angola y Mozambique son las únicas 2 naciones fuera del continente americano. En nuestra región encontramos la mayoría de los casos. En Argentina, por ejemplo, pagaron 35 millones de dólares en coimas. En Colombia, más de 11 millones. En Ecuador, más de 33 millones y medio de dólares. En Guatemala, 18 millones de dólares. En México, Odebrecht llegó a pagar 10 millones y medio de dólares. En Panamá, más de 59 millones, mientras que en Perú habrían sido 29 millones de dólares. Los países donde hubo mayor suma de pagos ilícitos fueron República Dominicana, con más de 92 millones de dólares, y Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares. De acuerdo con la investigación del llamado Petrolao, las principales constructoras de Brasil formaron un cartel para manipular licitaciones de la estatal mediante el pago de sobornos a directivos de la compañía vinculadas a partidos políticos que luego eran distribuidos entre los confabuladores. Bueno, la verdad que si uno lee el informe, que es parte de toda la verdad porque es un resumen, es una de las tramas más escalofriantes de corrupción que uno pudiera haber leído. Esto es comparable a los grandes esquemas del narcotráfico. Aquí estamos hablando que incluso Odebrecht llegó a comprar un banco para poder hacer las transacciones, que tenía empresas offshore de 4 capas, es decir, era muy difícil de detectarlas. Pero lo fundamental es que Odebrecht lo que hizo fue cooptar la democracia. ¿Qué hacía Odebrecht? Pagaba importantes sumas de sobornos no solamente a funcionarios públicos que pudieran decidir si una obra se realizaba o no se realizaba, sino que también a partidos políticos, directamente financiándolos, y a candidatos. Y de esa forma, evidentemente, se aseguraba la impunidad que hasta el momento ha reinado en este caso y que afortunadamente, debido a que tenemos fiscales muy valientes en Brasil y jueces muy valientes en Brasil, se ha empezado a conocer poco a poco. A ellos realmente hay que sacarles el sombrero, pero en general, si no fuera por el juez Moro y por el grupo de tarea de Lava Jato, esto no lo hubiéramos conocido, y claramente la Fiscalía norteamericana ha sido un gran apoyo también para aquello. En una próxima entrega, conocerá los jugosos negocios que realizó Odebrecht en la República Dominicana por largos años. No sin antes que conozca cómo en Panamá, Ecuador y Perú están tratando de cerrar las puertas a esta empresa envuelta en el mayor escándalo de corrupción. Así que no se lo pierdan. Soy Cela Santos para En Directo.